Poca gente lo sabe, pero el verdadero genio detrás de algunas de las tecnologías más avanzadas de nuestro tiempo vivió a la sombra de la fama. Mientras Edison se llevaba el mérito de la revolución eléctrica, Nikola Tesla trabajaba discretamente en inventos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Transmisión de energía sin cables, propulsión sin combustible e incluso el control remoto de dispositivos. Todo eso todavía en el siglo XIX. Muchas de esas creaciones fueron olvidadas, suprimidas o simplemente desaparecieron. Pero eso está cambiando. Un grupo de ingenieros, en un garaje aislado, acaba de dar vida a uno de esos inventos perdidos. Y lo que es capaz de hacer, te va a dejar boquiabierto. Introducción a la visión de Tesla. Nikola Tesla no nació para la época en la que vivió. De hecho, ni siquiera nació para aquellos tiempos. Él pertenecía a un futuro tan radical, tan libre de intereses por lucro y poder, que hacía que el mundo a su alrededor se sintiera incómodo. Mientras la gente estaba ocupada enrollando cables de cobre por las ciudades y aplaudiendo a Edison por iluminar edificios, calle por calle, Tesla vivía en su propio mundo, construyendo un sistema que no necesitaba cables. Un sistema que usaba la tierra, el cielo y el propio espacio entre ellos como autopista para la energía. Para la mayoría, eso sonaba como magia, pero para Tesla era ciencia esperando ser comprendida. Y Tesla no quería guardar esa visión solo para sí mismo. Él estaba listo para enseñarla al mundo. Su idea, energía inalámbrica. Pero esta creencia no surgió de la nada. Tesla llegó a Nueva York en 1884 con una maleta llena de bocetos, cálculos y un único objetivo: conseguir el apoyo de Thomas Edison para su invento. Un sistema de motor de corriente alterna. Él creía que era el futuro. Edison, no. Edison estaba profundamente comprometido con el sistema de corriente continua, que era ineficiente, tenía un alcance limitado y requería estaciones cada pocas cuadras. Pero era su sistema y no estaba dispuesto a cambiarlo. En lugar de apoyar el sueño de Tesla de utilizar corriente alterna, Edison le pidió que rediseñara una planta de energía de corriente continua en Pearl Street, en el Bajo Manhattan. Esa fue la primera grieta en la relación laboral entre ellos. La segunda llegó poco después, una disputa financiera que dejó a Tesla sin pago y desilusionado. Ambos tomaron caminos diferentes, y así comenzó la guerra de las corrientes. Fue entonces cuando apareció George Westinghouse. Westinghouse vio algo en Tesla que Edison había pasado por alto, un hombre que no solo inventaba máquinas, sino que reinventaba la forma en que el mundo iba a funcionar. Él financió los motores de inducción de corriente alterna de Tesla, dispositivos que revolucionaron silenciosamente la vida urbana. No chisporroteaban como los motores de corriente continua. No requerían costosos imanes permanentes. Funcionaban con un campo magnético rotativo, limpio y eficiente. El mismo principio básico que todavía alimenta la mayoría de los motores eléctricos actuales. En 1896, Tesla diseñó el sistema hidroeléctrico de las cataratas del Niágara. El agua se transformaba en energía. La energía iluminaba ciudades. El mar había vencido. Edison pudo haberse llevado los titulares, pero Tesla se quedó con el legado. El enfrentamiento entre los dos inspiraría, décadas después, una película, The Current War, con el genio silencioso de Tesla finalmente en el centro del escenario. Pero Tesla no se detuvo en los motores ni en las plantas eléctricas. Eso no era suficiente. Entre 1892 y 1894, trabajó en lo que llamó el oscilador, un sistema capaz de convertir electricidad en ondas de radio de alta frecuencia. Él probaba los fundamentos de la radio antes incluso de que el mundo tuviera un nombre para ello: sonido, señales, energía, todo transmitido de manera invisible a largas distancias. No pensaba solo en comunicación, pensaba en transmisión.
Energía transmitida por todo el planeta, sin cables. Cuando el calendario pasó a 1899, llevó esa visión a Colorado Springs. Altitud elevada, aire seco. Lo que sucedió después todavía pone la piel de gallina a los historiadores. Durante uno de sus experimentos, Tesla logró encender 200 lámparas a más de 40 kilómetros de distancia, usando nada más que la tierra como conductor. Sin líneas de transmisión, sin red eléctrica, solo frecuencias ajustadas y puro intelecto. Las personas cercanas empezaron a escuchar zumbidos extraños. Algunos relataron haber visto arcos de luz atravesando el suelo. Otros juraron que los cielos sobre el laboratorio de Tesla palpitaban con tormentas eléctricas que surgían de la nada. Los habitantes no sabían lo que estaban presenciando, solo que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Tesla encendía lámparas a kilómetros de distancia, y al hacerlo, encendía el futuro. Y aún así, los aplausos nunca llegaron, porque la verdad es que el mundo no quería lo que él ofrecía. No estaba preparado. Tesla era brillante, sí, pero ese brillo lo hacía peligroso, no para la gente, sino para las corporaciones. Para los titanes de la industria que acababan de gastar fortunas construyendo plantas eléctricas, cableando ciudades y encerrando la energía detrás de etiquetas de precio. Las ideas de Tesla no encajaban en ese modelo. No podían ser embotelladas, grabadas ni medidas. Él no quería vender energía, quería regalarla. Y en el mundo del capital, nada es más amenazante que un regalo. Aún así, Tesla no retrocedió. Siguió adelante como un hombre poseído, con sus cuadernos llenos de ideas, no solo sobre energía, sino sobre una sociedad liberada por ella. Imaginaba ciudades sin contaminación, vehículos que nunca necesitaban ser recargados, máquinas impulsadas por la propia tierra bajo sus pies. En cada plan descabellado, en cada noche sin dormir, Tesla creía que el futuro le pertenecía. No porque lo afirmara, sino porque ya lo había visto. Y ese futuro tenía un nombre: Torre Wardenclyffe. Pero antes de hablar de eso, si aún no has hecho clic en me gusta y te has suscrito al canal, puedes hacerlo ahora. La Torre Wardenclyffe. La Torre Wardenclyffe se alzaba como un gigantesco signo de exclamación en la costa de Long Island. En 1901, comenzó la construcción de lo que se convertiría en el proyecto más ambicioso y mal entendido de Tesla. Con 57 metros de altura, coronada por una cúpula de cobre casi tan ancha como una casa, la torre parecía menos una antena de radio y más algo salido de un diseño arquitectónico de otro planeta. La torre no fue construida para enviar mensajes. Fue hecha para enviar energía a través de océanos, por continentes, sin cables. Captaría electricidad de una fuente central, la transmitiría por el suelo usando varillas metálicas y cámaras subterráneas, y permitiría que cualquier persona, en cualquier lugar, accediera a esa energía, siempre que estuviera sintonizada en la frecuencia correcta. Piénsalo como la radio, pero en vez de captar sonido, tu casa captaría energía. Lo llamaba el Sistema Mundial sin Cables, y lo decía con todas las letras. Al principio, la gente escuchaba J.P. Morgan, uno de los grandes banqueros de la época, invirtió en Tesla $150,000, una fortuna en aquel entonces. Creía en la capacidad de Tesla para revolucionar las comunicaciones, pero esa creencia tenía sus límites, porque cuando Morgan hizo la ahora infame pregunta, ¿dónde coloco el medidor?, la ilusión se hizo añicos. Morgan no estaba financiando una revolución, estaba financiando un producto. Y cuando se dio cuenta de que no había medidor, ni etiqueta de precio, ni forma de controlar o lucrar con ese nuevo tipo de energía, el apoyo se evaporó de la noche a la mañana. La financiación de Tesla fue cortada, su reputación envenenada. Y aún así, la torre siguió elevándose.
Los vecinos empezaron a reportar sucesos extraños, radios captando señales fantasma, vibraciones raras en el suelo, explosiones de luz sin tormenta alguna a la vista. Los rumores se propagaron como el fuego. Algunos decían que la torre podía disparar energía hasta el otro lado del Atlántico. Otros susurraban sobre rayos de la muerte y espionaje gubernamental. Según relatos dispersos, el ejército empezó a vigilar el lugar de cerca y entonces, de repente, todo terminó. La torre nunca se terminó por completo. En 1917 fue demolida. Tesla estaba en la ruina. Sus sueños se dispersaron como los planos que alguna vez llenaron las paredes de su laboratorio. Incluso después de la caída de Wardenclyffe, Tesla nunca abandonó su visión. Su salud empeoraba, sus recursos se habían agotado, pero en habitaciones de hotel por todo Nueva York, él seguía garabateando. Fórmulas, frecuencias, bocetos de máquinas que podían vibrar con la misma energía invisible que alguna vez envió a través de la tierra de Colorado. El mundo dejó de escuchar, pero Tesla nunca dejó de transmitir abandono y olvido. Después de la caída de Wardenclyffe, la vida de Tesla se sumergió en algo más silencioso, algo que parecía exilio, pero que no fue forzado. No fue desterrado por ninguna ley, sino por la indiferencia. El hombre que un día electrificó la exposición mundial y dejó a los científicos boquiabiertos al encender lámparas sin cables, sin combustible, sin llama, se había convertido en un fantasma con un nombre demasiado grande para ser borrado, pero demasiado incómodo para ser recordado. A principios de los años 1900, Tesla vagaba, no solo financieramente, sino por un mundo que ya no lo veía. Vivía solo, la mayoría de las veces en habitaciones de hotel, frecuentemente pagadas por amigos solidarios o por patentes atrasadas. Sus comidas eran sencillas. Sus días los pasaba alimentando palomas y llenando cuadernos con ideas que jamás verían la luz del día. La prensa lo llamaba excéntrico. Los inversores lo llamaban inestable, pero Tesla no estaba arruinado. Fue excluido, y la caja en la que lo metieron venía con la etiqueta, demasiado disruptivo para ser real. Cada vez que aparecía con una nueva propuesta, una nueva versión de su sistema de energía, las puertas seguían cerradas. El mundo había seguido adelante, había elegido los combustibles fósiles, había elegido la ganancia, había elegido la conveniencia. Y Tesla, el hombre que intentó ofrecer algo mejor, fue reducido al folclore. Cuando murió, el 7 de enero de 1943, en la habitación 332 del Hotel New Yorker, estaba solo. Sin multitudes, sin fanfarria, solo el último suspiro y un silencio que el mundo confundió con un final. Pero el silencio no duró. Horas después de su muerte, algo extraño sucedió. Agentes federales irrumpieron en la habitación. Los documentos de Tesla, sus cuadernos, esquemas, proyectos inacabados, fueron incautados bajo el pretexto de seguridad nacional. Algunos de estos materiales fueron eventualmente devueltos a la familia. Otros llegaron a archivos históricos, pero grandes partes del trabajo de Tesla desaparecieron, sin rastro, sin acceso, sin explicación. Y fue ahí donde comenzó el verdadero misterio, porque la idea de que Tesla fracasó no era del todo cierta. Puede que haya perdido la torre, el financiamiento, los reflectores, pero no perdió la ciencia. Ella seguía ahí, enterrada en fórmulas, bocetos y máquinas teóricas. La única diferencia ahora era que nadie quería hablar de eso. Pero un siglo es mucho tiempo para esconder algo. Reconstrucción moderna. El siglo XXI trajo una reversión curiosa. A medida que los costos de la energía se disparaban,
los combustibles fósiles caían en desgracia y el cambio climático dejaba de ser un debate científico para convertirse en un pánico global, la gente empezó a mirar hacia atrás. No por nostalgia, sino en busca de respuestas. Y en el retrovisor de la historia, un hombre se negaba a desaparecer: Tesla. Sus ideas, antes consideradas demasiado descabelladas para los libros de texto, empezaron a aparecer en videos de YouTube, foros de código abierto y blogs de ingeniería de hazlo tú mismo. Y ya no era solo teoría. La gente estaba construyendo, experimentando, trasteando con rotores e imanes, intentando recrear el sueño de la energía limpia e inalámbrica. Y en el centro de ese movimiento, ganando fuerza silenciosamente, estaba un único dispositivo: el Liberty Engine. No era un producto pulido proveniente de un gigante tecnológico, no se lanzó en una feria comercial con equipos de marketing y cobertura de los medios. No. Surgió de garajes, de patios traseros, de las manos de ingenieros que todavía creían en lo que Tesla intentaba lograr. No siguieron esquemas corporativos. Había fragmentos, notas filtradas, patentes enigmáticas, entrevistas de décadas atrás. Y, de alguna manera, en medio del ruido, empezaron a escuchar lo que Tesla quería decir. Ingenieros utilizaron los principios centrales de Tesla: resonancia, acoplamiento inductivo y realimentación magnética, pero fusionaron todo eso con materiales modernos. En vez de una cúpula gigante de cobre, usaron imanes de neodimio compactos, bobinas de transformadores de microondas reutilizados y rotores de aleación ligera de aluminio con plata. Parecía modesto, casi como un proyecto de feria de ciencias, hasta que lo encendieron. Al principio, solo unas pocas personas se dieron cuenta. Pequeños canales de YouTube publicaron videos mostrando una extraña maquinita alimentando bombillas y herramientas sin una fuente de energía visible. Los comentarios se llenaron primero de dudas, luego de asombro, y después de teorías conspirativas. ¿Esto es real? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene la energía? Luego vinieron los videos de desmontaje, sin cortes, sin ediciones, solo manos desarmando cada pieza, mostrando cada cable, cada bobina, cada imán. No había baterías, ni compartimentos secretos de combustible. Solo un rotor girando, una bobina vibrando. Y salida. Electricidad real, utilizable, medida con aparatos comunes. La salida era constante, 230 voltios en corriente alterna, la misma que se usa en millones de hogares en el mundo. Y no era coincidencia. Las pruebas se repitieron. Constructores independientes recrearon el proyecto usando materiales diferentes. Y aunque no todas las versiones funcionaron, muchas sí lo hicieron. El secreto era la precisión. Ajustar las bobinas, calibrar el espacio magnético, reducir la resistencia al mínimo. Cuando se hacía correctamente, los resultados eran innegables. Energía. Fuera de la red, limpia y sin cables. No coincidía con la física tradicional, al menos no perfectamente. Algunos lo llamaron fraude. Otros acusaron a los constructores de hacer trucos, pero quienes investigaban más a fondo veían otra cosa. Ecos de las teorías originales de Tesla: no movimiento perpetuo, no magia. Simplemente una forma de energía que aún no comprendemos del todo, exactamente como Tesla siempre afirmó. A medida que el Liberty Engine ganaba atención, los susurros comenzaron de nuevo. Esta vez, no sobre la cordura de Tesla, sino sobre el silencio. ¿Por qué esto no estaba en las noticias? ¿Por qué las universidades no estaban haciendo fila para probarlo? ¿Por qué algunas patentes estaban siendo silenciosamente negadas, clasificadas o atrapadas en interminables procesos legales? Los paralelos eran imposibles de ignorar. Tesla mostró todo esto hace más de 80 años. Y ahora, alguien lo estaba mostrando de nuevo. Pero esta vez, el mundo estaba mirando. Demostración de funcionamiento.
El Liberty Engine utilizaba lo que se conoce como acoplamiento inductivo resonante. Es el mismo principio detrás de los cargadores inalámbricos de celulares. Cuando dos bobinas resuenan en la misma frecuencia, la energía puede transferirse por el aire entre ellas. Pero lo que Tesla y estos ingenieros modernos hicieron fue ampliar esa escala y perfeccionarla. En lugar de pequeños espirales de cobre cargando un teléfono a centímetros de distancia, crearon bobinas ajustadas que podían transmitir energía a metros de distancia en espacio abierto. La clave era la resonancia, como golpear una campana y ver otra, al otro lado de la sala, vibrar en perfecta armonía. El Liberty Engine usaba este truco, con pulsos magnéticos perfectamente espaciados, para transferir energía de su rotor giratorio a campos cercanos de cables. Y como estas bobinas estaban ajustadas con precisión, casi no había pérdida de energía, ni calor, ni ruido, solo una transferencia limpia. Fue ahí donde ocurría la magia, o mejor dicho, las matemáticas. El rotor del motor, hecho de una aleación de aluminio con plata, no fue elegido por estética. Esa aleación fue diseñada para reducir algo llamado corrientes parásitas, pequeños bucles de resistencia eléctrica que normalmente consumen energía en sistemas como este. Al usar una aleación de alta pureza y fijar los componentes con resina para eliminar la vibración, el equipo de Liberty redujo tanto la pérdida de energía que el rotor apenas se calentaba durante la operación. Y entonces llegó la parte controvertida. Algunos espectadores, especialmente ingenieros experimentados, observaron la relación entre la entrada y la salida de energía y empezaron a usar un término prohibido, overunity. Es el tercer riel de la ciencia. La afirmación de que una máquina produce más energía de la que consume. La física convencional dice que eso es imposible, una violación de la primera ley de la termodinámica. La energía que entra debe ser igual a la que sale, siempre, sin excepciones. Pero Tesla alguna vez cuestionó esa ley, no porque creyera en la magia, sino porque pensaba que aún no habíamos mapeado todas las fuerzas en juego. Él hablaba frecuentemente de energía radiante, un tipo de campo omnipresente alrededor de la Tierra, invisible, pero siempre disponible para quien supiera acceder a él. Y ahora, más de 80 años después, el Liberty Engine parecía, accidental o intencionalmente, tocar exactamente ese concepto. Los escépticos querían pruebas, y los ingenieros ofrecieron más pruebas. En otra demostración, el motor fue instalado junto a una pared de concreto de más de 30 centímetros de espesor. Del otro lado, una fila de herramientas, luces y aparatos. El motor funcionaba, intacto, y en segundos, la energía comenzaba a pulsar a través de la barrera como si no existiera. La pared no bloqueaba la señal, no absorbía la energía. El Liberty Engine transmitía energía a través de material sólido, un logro que la mayoría de los ingenieros todavía considera difícil de explicar. El núcleo de la máquina no era un milagro de la ciencia moderna. Era chatarra, piezas viejas, bobinas oxidadas, imanes arrancados de microondas. Y aún así, había algo en la forma en que todo eso estaba ensamblado. Una precisión casi obsesiva. Cada componente estaba alineado con el mismo cuidado que Tesla dedicaba a los proyectos esvaídos y a los bocetos en servilletas de hotel. Eso fue lo que le dio otro peso al impacto. No era una tecnología de miles de millones salida de un laboratorio suizo. Era polvo, sudor y conocimiento olvidado, renacido. Controversia moderna. Y aún con todas esas demostraciones, la respuesta de las gigantes energéticas mundiales fue un silencio alto y calculado, sin difusión, sin desafío público. Entonces, las cosas empezaron a desaparecer. Proyectos desaparecieron de foros, hilos enteros fueron borrados, años de pruebas, registros, esquemas, todo se esfumó. Usuarios fueron baneados de manera oculta, los mensajes no llegaban. En algunos casos,
Los aparatos usados para grabar los montajes fueron desactivados remotamente. Cámaras muertas, celulares atrapados en bucles infinitos de reinicio, sin códigos de error, solo silencio. Al principio, parecía aleatorio, falla técnica, mala suerte, pero entonces empezaron los susurros. Ingenieros empezaron a notar patrones. Licencias canceladas en el último segundo. Invitaciones a conferencias, retiradas de repente. Llegaban correos electrónicos con acuerdos de confidencialidad adjuntos, contratos de confidencialidad de empresas que nadie conocía. Y luego, las patentes desapareciendo más rápido de lo que eran registradas. Un grupo de Europa del Este registró una patente para un dispositivo de propulsión inductiva no lineal. 2 meses después, recibieron una carta. Solicitud bloqueada por motivos no divulgados de interés nacional. Sin derecho a apelación. Sin explicaciones. ¿Te suena familiar? Debería. Porque si esa máquina funcionara, realmente funcionara, no se trataba solo de encender luces o alimentar herramientas. Se trataba de romper la red, sin más carbón, sin más petróleo, sin más facturas de energía por algo que ya fluye libremente por la tierra, el cielo y todo lo que existe entre ellos. Pero incluso ante todo eso, el Liberty Engine seguía zumbando. 1400 revoluciones por minuto, 230 voltios. Energía inalámbrica a más de 6 metros. Todo contabilizado. Cada bobina, cada circuito, cada pulso de fuerza invisible. Sin trucos, sin excusas. Y eso era solo el comienzo. Reconstrucción moderna. Porque el Liberty Engine no fue diseñado para ganar un debate. Fue construido para terminar uno. Al principio, la gente pensaba que solo se trataba de energía fuera de la red. Una nevera aquí, una bomba de agua allá. Pero el momento era quirúrgico. Vivimos en una era obsesionada con los vehículos eléctricos. Neutralidad de carbono. Avances en baterías. Los gobiernos corren para construir granjas solares del tamaño de ciudades y redes de recarga para autos eléctricos que cruzan países. Pero, ¿y si no necesitáramos nada de eso? ¿Y si todo eso, las baterías, los puntos de recarga, las minas de litio, fuera solo un desvío costoso? Hoy en día, los autos eléctricos son el máximo símbolo del progreso verde, pero a nadie le gusta hablar sobre el verdadero precio detrás de esa construcción. Litio, níquel, cobalto, extraídos de minas que mutilan el planeta, que explotan a los trabajadores, que alimentan conflictos geopolíticos. Y aunque estos metales lleguen a tu vehículo silencioso y elegante, todavía depende de la red eléctrica, que, seamos honestos, sigue funcionando mayoritariamente con combustibles fósiles. Al Liberty Engine no le importaba nada de eso. No necesitaba estaciones de recarga, ni minerales raros, ni siquiera luz solar. Simplemente giraba. Una resistencia silenciosa contra toda la fachada de la tecnología. En el instante en que alguien lo imaginó dentro de un coche, la guerra de los vehículos eléctricos empezó a parecer una reliquia. Aún así, el movimiento solo crecía, porque ahora no se trataba solo de un motor. Se trataba de la idea, de la posibilidad, del desafío. Fue entonces cuando el nombre empezó a aparecer repetidamente. Christian von Koenigsegg, el hombre que ya había roto las reglas con motores sin árbol de levas, sistemas de tracción sin engranajes e hiperdeportivos híbridos que parecían tecnología alienígena. Ahora, según fuentes, estaría trabajando en algo más. Registros de patentes indicaban sistemas de inducción de frecuencia variable y generadores basados en campos. Los ingenieros guardaron silencio, los proveedores se cerraron. Y en algún lugar de Suecia se avistó en pruebas cerradas un prototipo de hipercoche que no necesitaba ser recargado ni repostado. Y que tal vez tenía un Liberty Corps vibrando bajo el capó. Si es cierto,
Koenigsegg no solo está redefiniendo la velocidad, está redefiniendo la energía. ¿Por qué pagar por kilovatios si el propio coche puede generar su energía? ¿Por qué preocuparse por la autonomía si el motor nunca se vacía? ¿Por qué alquilar baterías o construir redes de recarga si puedes eliminar la necesidad por completo? ¿Por qué, durante décadas, la energía libre fue tratada como una broma? Teoría de la conspiración. Nota al pie en la historia de inventores fracasados y vendedores de aceite de serpiente. Pero, de repente, ya no es una broma. De repente, la gente está conectando el discurso de Tesla sobre energía radiante con la energía de punto cero. Una fuerza real, medida, de la física cuántica. Incluso en el vacío, donde no debería haber nada, todavía existe energía. No es teoría, es un hecho, medido por el efecto Casimir. Dos placas, separadas por nanómetros, movidas por fluctuaciones invisibles en el espacio vacío. Tesla no tenía palabras para describirlo, pero sabía que existía. Un homenaje a Wardenclyffe. Avanzando rápidamente hasta 2012. El dibujante y devoto de Tesla Matthew Inman, más conocido como The Woodmill, ha lanzado una campaña para comprar el terreno original de Wardenclyffe. ¿Tu propuesta? Convertirlo en un museo, un homenaje, una memoria viva del legado de Tesla. El objetivo era modesto, pero el mundo respondió. Se recaudaron más de $1.300.000. Hasta Elon Musk hizo una donación. Y así, el terreno donde Tesla intentó cambiarlo todo, ahora estaba en manos de personas que aún creían que él podía hacerlo. Al principio, todo quedó en silencio. Placas históricas, visitas guiadas, exposiciones científicas. Pero recientemente, algo cambió. Personas cercanas al lugar notaron entregas extrañas de equipos, licencias de construcción emitidas para empresas fantasma sin rastreo. La seguridad fue discretamente duplicada, y entonces comenzaron los rumores. Quizás, solo quizás, alguien dentro de Wardenclyffe estaba haciendo algo más que homenajear el pasado de Tesla. Quizás estaban probando su futuro. ¿Se podría ampliar el Liberty Engine? Wardenclyffe, el lugar donde el sueño murió, ¿podría ser el sitio donde finalmente cobre vida? La idea de que la propia Tierra pudiera ser el conductor, que la energía inalámbrica pudiera cruzar océanos, entrar en hogares, alimentar autos, sin cables, sin facturas, sin intermediarios. No se ha hecho ninguna confirmación. Tampoco se ha hecho ninguna negación, pero si es cierto, eso cerraría el círculo, porque la visión de Tesla nunca fue sobre aparatos. Se trataba de libertad, de desbloquear un tipo de poder que no solo usas, sino que posees. Él una vez dijo, la propagación de la civilización puede compararse con un fuego. Primero, una chispa débil. Luego, una llama vacilante. Y después, una llama poderosa. El Liberty Engine comenzó como una chispa, un destello en un sótano, un zumbido en un garaje polvoriento. Pero ahora, está prendiendo, está acelerando, saltando de un ensamblaje a otro, de un país al siguiente. Y cuando la energía se vuelve libre, las personas que la poseen también se liberan. Así que la verdadera pregunta no es si el Liberty Engine funciona. ¿Quién está listo para dejarlo arder? ¿Y qué pasaría si la energía realmente se volviera libre? Deja tu opinión en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, suscríbete. El próximo descubrimiento puede, una vez más, reescribir la historia.